Queridos hermanos, qué gusto volverlos a tener en la casa del Señor, que hoy es su casa. Tal vez alguien ha venido por primera vez, nos visita por primera vez, nos puede levantar la manito si han venido por primera vez. Dios lo bendiga, niño, Dios lo bendiga. Esta es su casa. Esta es su casa, mi hijo, esta es su casa, búsquela siempre. Y qué bueno que viene acompañado de su padre. Este es del padre, ¿no? ¿Sí? ¿No? Bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Queridos hermanos, hoy tenemos un mensaje que nos ha mandado el Señor de algo que en la Biblia se repite muchísimas veces, la palabra desierto. Esta palabra el Señor le utiliza mucho para enseñarnos, tanto en el Antiguo Testamento como en el Viejo Testamento, existe la palabra desierto. Si nosotros preguntáramos qué es el desierto, muchos nos dirían, el desierto es una tierra inhóspita, no buena para vivir, seca, árida, sin agua, sin alimento, con escasez de animales, es decir, no buena la tierra. Pero el Señor no lo ve así. Para el Señor dice, el desierto es una tierra de milagros. En el desierto siempre habrá una luz, un oasis. La soledad del desierto los va a invitar a meditar, a acercarse más a mí. El Señor ve al desierto, no como lo vemos nosotros, sino Él lo ve como una tierra de milagros. El Señor también dice, he llevado a mi pueblo al desierto. Y para muchos fue sufrimiento, quizás fue abandono, muchos renegaron, quizás muchos se alejaron del Señor. Dice, todos tendrán que atravesar, tendrán que caminar por el desierto si quieren llegar a mí. Entonces todos vamos a pasar por un desierto. Un desierto quizás será la muerte de un familiar. Un desierto para usted será quizás que me echaron del trabajo, me quedé sin trabajo. Un desierto quizás será una enfermedad que yo tenga. Pero el Señor no lo ve así. El Señor no ve nunca el desierto en el ser humano como algo de sufrimiento. El Señor dice, cuando te toque pasar por el desierto, mira que te estoy hablando. Mira que nos va a llevar a una mejor vida. No lo tomen al desierto en su vida como algo bueno. Tomen al desierto de sus vidas como lo mejor que el Señor quiere para nosotros. El Señor, como Padre bueno, siempre querrá lo mejor para sus hijos y nosotros somos sus hijos. Amén, amén. Usted no se siente hijo del Señor, que nos dice amén. Siéntase hijo del Señor, del Rey, del Dueño, del Poderoso. Siéntase hijo del Señor. Y el Señor da ejemplos de cómo a su pueblo los lleva por desiertos. Y la Biblia registra estos éxodos masivos o individuales. El primer desierto que atraviesa el pueblo del Señor es el pueblo judío.
cuando le saca de Egipto y lo lleva a la tierra prometida. 40 años los tuvo el Señor en el desierto antes de llegar a la tierra prometida. Y quizás muchos murmuraron, hablaron del Señor, porque luego de salir de Egipto y pasar milagrosamente el Mar Rojo, todos pensaron que ya estaba ahí la tierra prometida. Pero lo que alcanzaron fue un enorme desierto donde no se alcanzaba a ver la tierra prometida, aquella tierra que brotaba leche y miel. Pero el Señor los quería poner en ese desierto porque tenía que poner en su corazón lo que Él era a ese pueblo que había creído más en las costumbres de Egipto. Por eso el Señor, hay una frase que me llamó mucho la atención. Dice, el Señor sacó a su pueblo de Egipto de la esclavitud. Y ahora necesito sacar a Egipto del corazón de mi pueblo. Mire qué profundidad de esta frase. Porque el Señor les saca a Egipto, saca a los judíos de Egipto y les deja libres, físicamente libres. Pero ese pueblo estaba lleno de costumbres del pueblo egipto. Entonces el Señor tenía que sacar esas costumbres que estaban arraigadas en el corazón del pueblo egipto, en el pueblo judío, tenía que sacarlos. Y por eso los mantiene tanto tiempo en el desierto, hasta que aprendan a reconocer que Él era su Dios, que Él era su Padre, que Él era su Rey. Es decir, el primer desierto para demostrar el poder del Señor. El segundo desierto que registra la Biblia es cuando nuevamente el pueblo judío cae esclavo de Babilonia. Pero el Señor es bueno. Y después de pasar 70 años de esclavo, un rey les dice, están libres, vayan de regreso a su tierra. Y atraviesan el desierto de Arabia, pero atraviesan con una diferente mentalidad. Ya conocían al Señor y por haberse alejado del Señor, los puso de esclavos. Ahora regresaban nuevamente al Señor. Se lo llama el desierto del reencuentro. Su pueblo iba a reencontrarse nuevamente con el Señor, porque iban a volver a construir el templo, morada del Señor. En ambos éxodos, el pueblo judío, el Señor los da muchísimas alimento, les da oro, les da dinero. En ambas salidas, cuando salen de Egipto, la gente de Egipto les regalaba joyas, alimentos, les regalaba. Y cuando salen de Babilonia, el rey les da todo el oro para que reconstruyan el templo de Jerusalén que fue destruido. Y esa es la segunda construcción del templo, porque la primera lo hace Salomón. El templo está destruido, no existe templo, pero sabemos de que la llegada de Jesús está cerca. Y quizás nosotros seamos testigos de esa llegada del Señor, de esa nueva llegada de Jesús. ¿Quién quiere ver a Jesús por segunda vez? Amén, 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 amén. Qué bueno que necesitamos la presencia del Señor. Qué bueno, qué bueno. Ya en el Nuevo Testamento, tenemos que el primero que camina en un desierto es aquel que venía delante de Jesús, Juan el Bautista. Dice que Juan el Bautista era el que caminaba por el desierto de Judá,
llamando al arrepentimiento al pueblo judío, porque la hora había llegado de que venía el Salvador. Entonces mire cómo en el tercer desierto ya camina uno solo, pero trae un mensaje claro, un mensaje de arrepentimiento. Indica que cuando usted camine en el desierto, tiene que arrepentirse de algo que no está haciendo bien. Y Juan llamaba a todo el pueblo a arrepentirse y los bautizaba en el río Jordán para arrepentimiento. Y los bautizaba en el nombre del Señor, pero para arrepentimiento. Y les hacía saber que tras de él venía el Salvador. Y Salvador era nada más ni nada menos que Jesús. Y el cuarto desierto que invoca la Biblia es el que camina Jesús. Este es el desierto de la salvación. Porque Jesús llega donde Juan el Bautista y le pide que lo bautice. Juan no lo quería bautizar, porque Juan sí le había reconocido que era el Hijo de Dios. Y le decía, Juan, ¿cómo no te puedo bautizar si tú eres el Hijo de Dios? Bautízamelo a mí primero. Pero Jesús le dice, no, tienes que bautizarme para que se cumpla lo que está escrito y que yo debo cumplirlo. Y Juan lo bautiza a Jesús en el río Jordán. Ya se siente la presencia del Padre cuando la voz suena en el espacio. Este es mi Hijo amado. Y también se siente la presencia del Espíritu Santo. Por eso nosotros hoy somos bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y nos llenamos de gracias. Gracias, Dios. Y este desierto quizás es el más importante, porque después que Jesús es bautizado, va al desierto 40 días para pedirle a su Padre que le revele todos los secretos y todo el mensaje que él tenía que predicar y que él tenía que escribir el Nuevo Testamento, el nuevo Evangelio. Lo bueno es que Jesús traía las buenas nuevas, porque Evangelio significa buenas noticias. Entonces Jesús traía las buenas noticias, y la mejor noticia que traía no solamente para el pueblo judío, sino para todo ser humano, era que gracias a la sangre de él, todos éramos salvos. El Señor Jesús en ese desierto sabía que su sangre era la salvación de todos los seres humanos. Esa es quizás la presencia del desierto más grande, no solamente para el pueblo judío, sino para todos los que creemos en Cristo. ¿Y usted cree en Cristo? Sí, denle una alabanza al Señor, porque demuestre que usted tiene fe en Cristo, usted lo cree al Señor, usted lo cree al Señor. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Pero el Señor es tan bueno, ¿no? Hoy vamos a ver el mensaje de la primera salida del pueblo judío de un desierto, donde el Señor lo saca al pueblo judío de Egipto y lo lleva a la... Pero también es cierto que Él va a tocar la puerta de su corazón. Si usted lo deja entrar, entrará. Pero si usted lo cierra, no insistirá. Entonces es usted el que tiene que tomar la decisión de que en su corazón habite y viva Jesús y viva el Señor. Es usted el que tiene que tomar. Amén, amén, queridos, amén, amén, amén. Cuando el Señor decide sacar a su pueblo, cuando el Señor decide sacar a su pueblo, le dice a Moisés,
en el Éxodo 13:21 le dice a Moisés, el Señor iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarlos, a fin de que anduviesen de día y de noche. Entonces, mire cómo el Señor saca a su pueblo, pero Él se convierte en guía de ese pueblo. Él iba adelante de ese pueblo y no los abandona ni de día ni de noche. Pero ¿cómo pone la presencia el Señor en el pueblo que estaba caminando en el desierto? Dice, en el día, vean la nube que los va a cubrir. Y esa nube no solamente les va a cubrir, sino que le va a dar protección del calor. El Señor sabe que el desierto tiene un clima exageradamente cálido y que el sol pega con mucha fuerza, pero Él los pone una nube encima para que no sientan el calor. Y el Señor sabe que de noche hace frío en el desierto y les pone una columna de fuego que no solamente alumbre en la noche, sino que les permita el calor para que no se mueran de frío. Entonces, hermano, cuando usted entre en un desierto, comprenda y entienda que tiene a Dios guiándolo de día y de noche. Esa es la confianza que nos da el Señor, que nunca nos va a abandonar, porque Él ha prometido que estará con nosotros todos los días de mi vida. ¿Quién dice amén? ¿Quién dice amén? ¿Quién dice amén? ¿Quién dice amén? Pero el Señor también sabía que había muchas costumbres radicadas del pueblo egipcio en el pueblo judío. Y el Señor tenía que erradicar esas costumbres. Y como es normal casi en todos nosotros, cuando estamos bien, muy poco nos acordamos del Señor. Y esto pasó con el pueblo. El pueblo salió de Egipto lleno de joyas, lleno de alimentos. Cuando comenzó a escasear el alimento, comenzaron a murmurar. ¿Para qué nos sacaste? Si mejor estábamos en Egipto. ¿Para qué salimos? Si en Egipto teníamos comida y nos saciábamos de pan. Moisés le dice, las murmuraciones no son contra mí, son contra el Señor, porque yo no los he sacado, es el Señor que los ha sacado, es nuestro Dios. Y el Señor le dice a Moisés, tranquilo Moisés, que yo voy a dar alimento a ese pueblo, y ese pueblo mañana verá la gloria del Señor. ¿Cuántos de nosotros no queremos ver la gloria del Señor? Levante la mano los que quieran ver la gloria del Señor. La gloria del Señor. Y esto lo encontramos en Éxodo 16:8. ¿Qué les dice Moisés al pueblo judío? Dijo también Moisés, el Señor os dará en la tarde carne para comer y en la mañana pan hasta saciarnos, porque el Señor ha oído vuestras murmuraciones que habéis murmurado contra Él, porque nosotros, ¿qué somos? Vuestras murmuraciones no son contra nosotros, sino contra el Señor. Entonces, mire que nosotros muchas veces somos exigentes con el Señor. Miren el pueblo judío. El Señor primero les envió el maná, el pan del cielo. Pero no contentos con el pan, dijeron, no, Moisés, queremos carne. Porque el pan, dicen que
daba el sabor de lo que la gente quería saber. Pongo un ejemplo. Preparaban el maná y decían en mi imaginación, a ver, yo quiero comer un ceviche. Y ese maná preparado tenía el sabor del ceviche. Otros decían, a ver, preparo el maní y quiero un seco de gallina y que sea criolla, Señor. Entonces preparaban el maná y lo comían y tenía el sabor de la gallina. Es que era un alimento de Dios. Era un alimento del Señor. Y no contento con eso, decían, Señor, Moisés, dile al Señor que mande carne. Y Moisés, Señor, tu pueblo quiere carne. Mañana verán la gloria del Señor. Y al día siguiente, miles, millones de codornices estaban ahí para que se alimenten de carne. Y sin embargo, el pueblo seguía murmurando. Y Moisés les decía, las murmuraciones no son contra mí, ni contra Aarón, mi hermano, porque nosotros no somos nadie ante el Señor. Lo que ustedes murmuran es ante el Señor. Pero aquí hay una característica especial. El Señor solamente les mandaba cada día lo que tenían que comer en ese día. Es decir, que todos los días el judío tenía que salir a recoger el maná y las codornices. Todos los días, salvo los días domingos. Pero ¿por qué lo hacía el Señor eso? Porque era más fácil. A ver, les voy a dar comida para todo el mes. Les voy a dar codornices para todo el mes. Recojan y lo guarden. El Señor conocía el corazón del pueblo judío. Si yo les doy para todo el mes, es muy fácil que se olviden de quién es su proveedor. Entonces el Señor les mandaba cada día, era para que cada día recuerden que ese alimento el Señor los había enviado, que esa codorniz el Señor lo había enviado. Es decir, lo hacía para que todos los días ese pueblo recuerde que había un Dios proveedor que le daba comida y le daba carne. Por eso nosotros todos los días debemos recordar que el que nos da la vida es el Señor, el que nos da el alimento es Él, y que todos los días tenemos que estar en comunión con Él, diciéndole, gracias Señor por la vida, gracias Señor por el alimento. Qué enseñanza más grande, ¿no? Qué enseñanza más grande, ¿no? Hay un salmo que me encanta y los comparto con ustedes, que dice, ningún justo será desamparado, ni su descendencia mendigue pan. Qué mensaje más grande del Señor, ¿no? Que dice que si yo ando con el Señor, nunca va a tener escasez. Pero me dice que mi descendencia no mendigará pan. Siempre habrá pan en la casa de Dios. Qué gran mensaje que nos deja el Señor. Y cuando usted esté en el desierto, piense que el Señor no le dará todo lo que usted quiera. No le dará todo lo que usted quiera, pero sí le dará lo que usted necesita. Qué promesa más grande, ¿no? Que me hace el Señor. Que Él no me va a dar todo lo que yo quiera, pero sí me va a dar lo que yo necesito. No me dará un carro,
pero me dará 2 piernas sanas para caminar. No me dará de comer cosas caras, pero sí me dará comida económica y sana. No me dará la mejor ropa americana, pero sí me dará ropa nacional. Siempre el Señor me dará lo que yo necesito. Amén, hermanos, amén. Como que usted no necesita nada, como que usted lo tiene todo. Entonces, el Señor, siempre que estemos en el desierto, nos va a proveer de alimentos. Siéntase seguro que si usted camina con el Señor, en su mesa nunca faltará un pan. Nunca faltará un pan para que comparta con su familia. Amén. Y el Señor sabía que hay algo más necesario que el alimento. Y más necesario que el alimento es el agua. Porque muchas veces usted puede vivir algunos días sin alimento, pero no puede vivir mucho tiempo sin agua. Y el pueblo judío comenzó a sentir sed. Se les había escaseado el agua. Y como siempre fueron donde Moisés. Moisés, se agota el agua, necesitamos agua. Si no, moriremos de sed. Ya tenemos alimento, pero nos falta agua. Y Moisés, nuevamente donde el Señor, Señor, tu pueblo se muere de sed, necesitan agua. Y el Señor le da las instrucciones. Lleva a tu pueblo para que vea este milagro. Y eso lo encontramos en Números 20, 10 y 11. ¿Qué hizo Moisés? Dice, y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña y le dijo, oíd ahora, rebeldes, ¿os hemos de hacer salir agua de esta peña? Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces y salieron mucha agua y bebió la congregación y sus bestias. Mire aquí, este es uno de los pasajes por lo que Moisés pierde una parte de la gloria de Dios. Porque Moisés era el cabeza de ese pueblo. Y por su coraje, el Señor le dice, verás la tierra prometida, pero no entrarás. O sea, pierde Moisés el derecho de entrar a la tierra prometida. Es que el pueblo, cuando siente cosas, reacciona y muchas veces no cree que el Señor es su proveedor. Quizás, personalmente tal vez, si yo veo una peña y me dicen, vas a salir agua de ahí, si yo no tengo la fe fuerte, no lo voy a creer. Y así pasaba con el pueblo judío, les faltaba fe. Y por eso Moisés es duro cuando les lleva delante de la peña y les dice, oíd ahora, rebeldes. Mire cómo los trata Moisés, rebeldes. Porque cuando el pueblo judío le faltaba algo, era lo que decía, mejor hubiera estado en Egipto, mejor me hubiera quedado en Egipto, mejor. ¿Cuántos de nosotros, cuando comenzamos a conocer al Señor y sentimos la vida cristiana, queremos salirnos? Porque nos falta fe, nos falta creer en el Señor. Y todos vieron que Moisés golpea la roca 2 veces y el agua comienza a salir. Y el agua en abundancia. Pero ahí está
que Moisés perdió la paciencia, porque el Señor le dijo, toca la roca, toca la roca. El Señor no le mandó a golpear la roca, le mandó a tocar la roca. ¿Cuántas veces a nosotros nos dice el Señor? Toca mi corazón, toca mis manos y créeme que yo soy tu Salvador. Créeme que conmigo serás salvo. Pero nosotros muchas veces esperamos que nos golpee para ahí creer en el Señor, para ahí pensar que tengo un Dios que cuida y vigila mi vida. Querido hermano, no espere que el Señor golpee su vida, solamente déjele que lo toque para que los milagros se den en usted y en su familia. ¿Quién dice amén? ¿Quién dice? Estas dos enseñanzas del alimento, del pan y del agua, como que es un preludio lo que iba a pasar en el Nuevo Testamento, cuando Jesús llega y nos dice, yo soy el pan de vida. El que está conmigo no tendrá hambre jamás. Y el que cree en mí no tendrá sed. Entonces mire cómo el Señor va avisando a las generaciones que vamos a necesitar de alguien que sea nuestro alimento espiritual y sea quien seque la sed del corazón. Y ese alguien es Jesús. Y que Él nos ha dejado su palabra, su mensaje. Ahí está el alimento del cristiano. Ahí está el agua del hombre que cree en Dios. Búsquelo y lea todos los días para que su espíritu nunca tenga hambre ni nunca tenga sed. Ahí está el mensaje, queridos hermanos. Ahí está. Gloria a Dios que tenemos la palabra del Señor. Los pueblos anteriores a nosotros no tuvieron la palabra del Señor. Nosotros la tenemos, la palabra. Y sabemos leer. Solamente necesitamos creer que ese es el mensaje que Dios nos ha dejado como legado. Y que ahí está nuestra salvación. Y que ahí está el no pasar en desiertos dolorosos. El no cruzar desiertos peligrosos. Ahí está. Le invito a que lea, querido hermano. Y también es algo raro, quiero tomar en cuenta, que cuando Dios decide sacarle al pueblo de la esclavitud, unos dicen que fueron 500,000. Usted se imagina lo que es 500,000 personas caminando todos los días durante 40 años. Y que los 40 años nunca les faltó ni agua, ni pan, ni vestido, ni zapatos. ¿Por qué es lo que es eso? ¿A quién de ustedes le ha durado 40 años un par de zapatos? A mí, 2 meses. ¿Quién de ustedes ha tenido la ropa 40 años? Nadie. Y sin embargo, el Señor le tuvo a su pueblo 40 años con comida, con agua, con zapatos, con vestido, con todo lo necesario. Entonces, si yo creo en el Señor, en mi vida nunca va a faltar ni un pan, ni un vaso de agua, ni un vestido, ni un zapato, porque el Señor proveerá. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen que el Señor proveerá? Amén, 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 amén. Y les digo que lo que me llamó la atención, un pueblo, imaginemos que sean de 500,000, porque hay otras Biblias que dicen que fueron 2 millones los que salieron de Egipto. Usted se imagina 2 millones, pero yo lo pongo los 500,000 que andaban en el desierto.
Y el Señor les da una promesa enorme, que lo encontramos en el Salmo 105:37 y en Éxodo 23:5. Mire lo que dice el salmista. Dice, lo sacó con plata y oro, y no hubo en su tribu enfermos. ¿Y qué nos dice Éxodo, escrito por Moisés? Mas el Señor, vuestro Dios, serviréis, y Él bendecirá tu pan y tus aguas, y yo quitaré toda enfermedad de en medio de ti. ¿Qué promesas más grandes, no? Y es la verdad. Cuando salieron de Egipto, salieron cargados de oro, plata, convento y todo. Y caminaron 40 años, imagínense 40 años, y no hubo un solo enfermo. No hubo un enfermo. No habían médicos, no habían enfermeras, no había medicina, no había nada, pero no habían enfermos. Pero sí hubo algo que el Señor los dijo. Cuando vio tanta desobediencia, cuando vio tanta incredulidad, el Señor los dijo, nadie de esta generación entrará a la tierra prometida porque no habéis creído a tu Dios. Es decir, toda esa generación que salió de Egipto, todas murieron en el desierto, pero no por enfermedad, sino porque Dios lo había decidido, que ellos, por su incredulidad, por sus murmuraciones, no debían entrar a la tierra prometida. Y Moisés, el Señor a Moisés le llevó a la parte más alta y le hizo ver, Moisés, esta es la tierra prometida, pero tú no entrarás, tú no pisarás. Y dice que cuando el pueblo judío puso los pies en la tierra prometida, nunca más hubo maná ni hubo agua, porque ahí estaba la tierra donde brotaba leche y miel. Qué grande es el Señor, qué grande es el Señor, qué grande es el Señor, ¿no? Y la otra promesa que les hace, que si sirven a Él, porque Dios le había dicho muchas veces al pueblo judío, ustedes son mi pueblo, pero yo soy tu Dios. Y quizás hoy día nos dice el Señor, ustedes son mi pueblo, pero yo soy su Dios. Y a mí solamente me serviréis. Usted es el Hijo del Señor, pero también solamente a Él tiene que servirlo y adorarlo. ¿Con qué? Con todo su corazón, con toda su mente y con todo lo que usted es. Si usted hace eso, el Señor le dice, bendeciré tu pan y tus aguas, y yo quitaré toda enfermedad de en medio de ti. Entonces, mire esa promesa grande que nos hace el Señor. Si usted se siente hijo de Dios y lo sirve a Él y cree en Él y lee su palabra y practica su palabra, el Señor le dice, bendeciré tu alimento, tu agua, y no habrá enfermo en ti ni en tu familia. Amén, queridos hermanos, amén. ¿Usted quiere que en su mesa falte pan? ¿Usted quiere que su aljibe esté vacío? ¿Usted quiere que su familia esté enferma? No lo puedo creer. Pues créale a Dios, sígala a Dios, siga su palabra. Y usted mismo compruebe que en su mesa siempre habrá pan. Compruebe usted mismo que nunca faltará agua. Y compruebe usted mismo que en su familia muy poco llegará la enfermedad. Queridos hermanos, el Señor sabe que todos vamos a pasar un desierto. Todos vamos a pasar un desierto.
o muchos quizás ya lo pasamos, pero cualquier momento puedo volver al desierto. Y el Señor me dice, reflexiona, reflexiona para que no caigas en un desierto. De este mensaje hemos sacado la siguiente reflexión. Muchos caemos en el desierto, muchos caemos en el desierto, cuando tenemos un vacío existencial, cuando nuestra vida es un desorden. ¿Qué significa vacío existencial? Que yo perdí el norte de mi vida, que yo perdí el propósito de mi vida, que yo perdí la fe en mi Dios, que en mi trabajo no me siento bien, que en mi familia no me siento bien, que me encantan más los afanes de la vida, la bebida, el cigarrillo, el baile, las fiestas, las diversiones. He perdido mi vida existencial. Tengo que decirle al Señor que nuevamente me diga cuál es mi propósito, cuál es mi norte, hacia dónde debo caminar para no caer en un desierto, para que mi vida no sea una vida sin propósito, sin fin, y me pierda en la soledad, y me pierda en las tinieblas, y me pierda en la oscuridad. Y quizás mi camino sea la muerte. El segundo, dice, el caos social. Es que es normal. Si yo he perdido mi norte, si yo he perdido mi propósito, muchos estarán igual que yo. Y eso genera el caos social. Nosotros estamos pasando un levantamiento que creó el caos en el país. Y si usted a muchos de ellos les preguntan, ¿por qué tiras piedra? ¿Por qué rompes un vidrio? ¿Por qué partes a un policía, a un soldado? No sabrán el por qué. ¿Por qué? Han perdido su norte y solamente siguen al caos social. Pero es duro, queridos hermanos, cuando nosotros, como cabezas de la familia, caemos en el caos social. Se desbarata nuestra familia, pero muchos no nos duele ver a nuestros hijos llorar. No nos duele saber que no hay pan. No nos duele saber que las enfermedades son porque he perdido mi norte. Tanto se ha endurecido nuestro corazón que hemos perdido el amor a Dios y el amor a la familia. Yo respeto mucho a las autoridades, pero las autoridades deben ser muy sabias para tomar decisiones y para no creer y no crear el caos social. Muy pronto en Manta va a pasar algo que muchos no estamos de acuerdo, pero les dejo que ustedes lo vivan y ustedes mismos analicen. Todos los desiertos que podamos pasar es por ausencia de Dios. Y mire, ¿qué le dice Dios a Moisés? Moisés, tienes que construir un lugar donde viva yo.
y Moisés construye el tabernáculo. Es decir, una pequeña urna similar a esto. Pero ahí estaba la presencia del Señor. Y tienes que decirle a tu pueblo que tienen que adorarme, que tienen que bendecirme. Y dice que todas las noches, las tribus del pueblo judío formaban un círculo alrededor del tabernáculo. Y ahí estaba la llama de fuego que los calentaba y los alumbraba. Dice que todo el pueblo sentía la presencia de Dios. Que todo el pueblo veía espiritualmente a su Dios. Nosotros tenemos que tener ese tabernáculo en nuestro corazón para sentir la presencia de Dios, para saber que tengo a un Dios en mi corazón que me cuida y cuida a mi familia. Amén. Amén, hermanos. Amén, hermanos. Todos cruzaremos el desierto, pero si tenemos a Dios en nuestro corazón, el desierto será el milagro para nosotros. Porque los que nos hemos apartado del Señor, nos reencontraremos con el Señor. Los que estamos enfermos hallaremos sanidad. Los que tengamos hambre encontraremos alimento. Y los que tengamos sed encontraremos el agua de Dios. Amén, amén, amén. Póngase de pie, hermano. Vamos a orar, vamos a orar, vamos a orar, vamos a orar. Señor, te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Ahora entiendo, Señor, que en mi corazón debe haber el tabernáculo, Señor, de Moisés, del pueblo judío, Señor. Porque en mi corazón debes vivir tú, Señor. Debo estar ahí, Señor. Y ahora entiendo, Señor, por qué el maná llegaba cada día al pueblo judío. Porque ese Señor, que cada día tengo que invocar tu nombre. Porque cada día, Señor, tengo que pedir que me bendigas y que bendigas a mi familia. Ahora entiendo, Señor, que si estoy contigo, mi salud será fuerte y no habrá enfermedad ni en mi casa ni en mi familia. Ahora entiendo, Señor, por qué debo caminar contigo. Ahora entiendo, Señor, por qué tú me llevas al desierto. Porque quieres estar conmigo, porque quieres decirme algo, porque quieres darme un mensaje, o porque quieres darme una bendición. Gracias, Señor, por llevarme a ese desierto, Señor. Bendice, Señor, a mis hermanos. Bendice a su familia, Señor. Y que en su casa nunca falte la presencia de ti, para que no haya desierto en su. Y que tu gloria brille en el corazón de mis hermanos. Amén, queridos hermanos. Gloria a Dios. Denle un aplauso al Señor.